Buenas tardes, noches, días, queridos amigos, donde quiera que estéis y cuando nos veáis. Aquí Océano y Julián, dispuestos a atender una sugerencia, petición de un querido compañero, practicante y alumno de nuestro método, que nos escribió para que nos lanzáramos a este tema. Su petición, pregunta, es al respecto de si las grandes enseñanzas contenidas en las alegorías de los arcanos mayores o triunfos podrían cambiar con el tiempo o podrían cambiar con la estética o creación artística que se emplee en distintos mazos para alegorizar esos conceptos abstractos gigantescos, ¿no? Nos pareció muy interesante y recopilamos un puñadito de arcanos mayores y de barajas que vamos a emplear para ir debatiendo este tema y deseando que sea para el interés de todos. Como siempre me lo preguntáis después, voy a ir despacito diciendo las barajas que vamos a emplear. Este es el llamado Tarot Budapest, aunque es un veneciano de 1499. Que gracias al Museo de Budapest, Sullivan Hisman pudo reproducir tal cual era. Tarot Budapest Sullivan Hisman. Este es un minquiate, el minquiate Etruria, concretamente, que sacó Lo Scarabeo, y que aunque es muy posterior a la época original donde las cartichelas de los Germini andaban pululando, puesto que aquella época es 1390 y este es muy posterior, se sabe que es una reproducción de las cartichelas originales. Este, por supuesto, es el precioso Jean Noblet restaurado por Flournoy. Vamos a utilizar el taroquino de Mitelli y uno de los tres soprafino, concretamente el de la Roca, y tres alternativas más modernas, el Tarot Rider Waite Smith, conocido por todos, el Tarot de los Buscadores de la Verdad de David Fontana, el que hizo antes de morir, y una curiosidad y rareza chiquitita mía que yo tengo, de Juan Echenique, un tarot de Marsella que él creó para un manual. Y puesto que ya están nombrados los invitados a nuestra mesa, Julián, arranca la moto. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los grandes conceptos alegorizados en los triunfos mayores cambian con el paso del tiempo, cambian con la estética y la artística que emplea el creador del mazo? Bien, bastante heterogénea la muestra. En realidad, este mazo me parece extraordinariamente interesante, que no se le ha dado el valor adecuado. Es muy antiguo dentro de los... 1499. Claro, Sí. es un tarot que se puede encontrar en el mercado. Y es un tarot que denota lo que era realmente el tarot italiano en su origen. Sí. Que como en un concepto de belleza no tiene nada que ver con un soprafino, por ejemplo. No.
y que desmitifica un poco el tarot italiano y aclara un poco la relación con el Pachón Marsellés. Entonces esas cosas me parecen interesantes. Aquí tenemos un abanico de un solo arcano, Sí, de momento estamos con el 6. con el 6. Y podemos apreciar ya a simple vista que hay diferencias notables. Ahora, entrando al tema, en las conversaciones con otros alumnos, y básicamente con otros alumnos, yo he notado de que el concepto de la alegoría llama, a la vez que llama la atención, produce algunos problemas. Produce algunos problemas en los alumnos y produce inquietudes. Porque el concepto de alegoría, al diferenciarse del concepto de significado, adquiere una flexibilidad que de pronto desconcierta. Entonces, a mí me han dicho, ¿cómo puedo averiguar más sobre la alegoría? Nómbrame algún texto. Entonces digo, claro, conocimiento silencioso. O la Biblia, No, los textos grandísimos de... manuales Claro, griegos. claro, es que en la Biblia te pones a bucear como en una selva para encontrar el fruto prohibido. Sí, ¿Ah? sí. Es... En cambio en el libro del conocimiento silencioso hay una recopilación de años de estudio, de conocimientos que hay dispersos, ¿cierto? Por aquí y por allá. Y bueno, el concepto de alegoría causa una cierta inquietud y una cierta interés en cómo llevarlo a la práctica precisamente versus la pregunta determinada. Eso por un lado. Por eso que un alumno plantea dos cosas, dos planos que son reales. Uno es el paso del tiempo. Él plantea de que el concepto alegórico podría variar o evolucionar con los tiempos y que lo que era verdad en el Renacimiento no es verdad en el siglo XXI. Entonces se pregunta cómo la alegoría se acomoda ante eso. Ese es un plano temporal y el otro es un plano gráfico, concreto, ¿no es cierto? De que ahora con esta proliferación de tarot de todos tipos y de todas layas y con aventuras, por decirlo así, personales, de las cuales hemos dado ejemplo en estos vídeos, ¿no es cierto? Claro, la gráfica empieza a variar y entonces el alumno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la gráfica? Con la alegoría, ¿no es cierto? Y eso nos lleva directamente a otro aspecto importante de lo que nosotros tratamos siempre, que es el mirar. El mirar. Porque si tú, en un primer instancia, como herramienta, como paso metodológico, solamente, no como un fin en ti mismo, aplicas el mirar natural, entonces el alumno se pregunta, a pesar de que no llega tan allá la pregunta, pero yo me pregunto, ¿qué pasa con el mirar natural si la gráfica varía sustancialmente? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, después cuando vuelvo al sistema simbólico alegórico me puedo encontrar con alguna sorpresa. Ese es lo que a mí la contextualización acerca de las inquietudes que nos han transmitido algunos alumnos y que se han repetido, ¿eh? O sea, al menos el asunto de la alegoría, ¿dónde? Un texto para profundizar un poco más de lo que dicen ustedes, porque aquí hay algo más. ¿De dónde viene? ¿Ah? ¿Qué te parece? Bueno, a ver, como ya hemos dicho quizás demasiadas veces, una alegoría artística, que no literaria, es una forma de ilustrar un gran concepto abstracto. Simplemente, ni más ni menos, ¿no? Así, si yo quiero encontrar una forma de dibujar el amor, En este caso. en este caso,
lo dibujo y si he reunido unos elementos artísticos dentro de esa ilustración, de esa creación, que trasladan claramente el concepto abstracto del amor, pues tenemos una alegoría artística delante. La respuesta a la primera pregunta, que es que si estos grandes conceptos cambian, ¿en la línea temporal? Cambian con el paso del tiempo, en mi opinión la respuesta es no, y eso forma parte de la gran magia y el gran misterio de el tarot, uno de ellos, que cómo es que ilustran 22 gigantescos conceptos abstractos que forman parte del devenir de la vida humana, que todos, sin excepción, vamos a pasar por ellos y vivirlos en algún momento de nuestro recorrido, y que además engloba un poco del más allá, puesto que termina en la trascendencia, ¿no? No cambian con el tiempo, en el sentido de que si tú estás ilustrando la libertad, el desarraigo, la no pertenencia, porque la libertad tiene una acepción de no pertenencia, obviamente, como gran concepto, lo podrás pintar de distintas maneras, pero el concepto va a permanecer y va a estar siempre ahí. Y son todos ellos atemporales. Entonces, con respecto a la primera pregunta, mi respuesta, la mía al menos, es no. Y lo que sí es muy grave y preocupante es cómo cambian estas alegorías cuando el artista incluye unas alteraciones en la representación pictórica que parecen demostrar que desconocen el concepto alegórico original. Ese es para mí el punto de peligro, pero creo que la gran magia, parte del gran misterio del tarot es que en sus triunfos mayores están ilustrados grandísimos conceptos abstractos, complejos, eternos, comunes a todos y que forman parte de la vida. Y con respecto a eso que mencionabas, nos preguntan un manual. A ver, eso denota no haber extendido las 22 alegorías y haberlas observado, meditado, calibrado. De ellas se van a derivar interpretaciones, pero ellas, las 22, son puras. Bueno, el concepto abstracto tiene una esencia. Y esa esencia es lo que nosotros intentamos, porque en el libro está claramente dicho que es un intento de depuración, ¿no es cierto?, para sacarle incluso el factor cultural, religioso de la época. Por lo tanto, ese es un concepto trascendente y permanente, que tome diferentes carices o matices según el paso del tiempo. Desde el Renacimiento ahora, indudablemente que el concepto del amor puede tener algunas variaciones, pero el concepto en sí, la esencia misma, de ese sentimiento, es totalmente atemporal, o sea, excede con mucho el paso del tiempo. Por lo tanto, si uno realmente comprende y se empapa en lo que es ese concepto que está tratando de ser expresado mediante una imagen,
no debería tener problema en llevarlo a la época actual, ¿m? En que tal vez las mentalidades son distintas, tal vez los criterios son distintos, pero el concepto permanece. Permanece, por lo tanto, está claro que el asunto no cambia con el paso del tiempo. Lo que sí puede cambiar, y eso nos lleva a la segunda pregunta, es la expresión de cómo tú transmites eso, porque, a ver, si yo digo ya, voy a ejemplificar en una imagen el concepto de amor. No tengo por qué caer en esto, necesariamente, ni en esto, ni en esto. Ahora, aquí hay hay dos cosas distintas, hay dos cosas diferentes, pero sin embargo el concepto está presente. Sí. ¿Ya? Pero si yo respeto esa esencia que yo ya tengo incorporada, puedo hacer un dibujo totalmente diferente sin salirme de la esencia alegórica que quiero expresar. Por lo tanto, es por eso que hay algunos mazos modernos, modernísimos y que a mí no me gustan, porque encuentro que son bolas personales nomás y ya, pero si respetan la esencia de lo que están mostrando, se adaptan al método perfectamente. Por ejemplo, esto, el amor. Sí. Bueno, Son monigotes, yo lo encuentro horrible. pero están entrelazados. Claro, yo lo encuentro horrible, pero está expresando el concepto propiamente tal. Por lo tanto, ok, ¿no es cierto? Tanto en el veneciano antiguo como en los Germini. Por supuesto el soprafino. Pero quedémonos aquí primero. Aquí hay un clarísimo paralelismo de elementos a incluir en la alegoría artística, gráfica, donde está Cupido y está un chico y una chica. Hay detalles que podríamos comentar del Minquiate, pero bueno, sería demasiado largo. Sí, pero el punto... Un segundo. Sí. La plancha de madera hizo, creo que esto ya lo hemos comentado hasta la saciedad, pero lo voy a subrayar de nuevo. Hizo, desgraciadamente, que la corona de la mamá, en este caso papá, en este caso del joven enamorado, lanzada la flecha de Cupido, enamorado de su novia, va a presentar su dama y su compromiso. La plancha de madera hizo que esto no quedase suficientemente recalcado. Luego vino, por supuesto, nuestro querido Teya y demás. Incluyó otras cosas y llegamos a desastres como este. Hay mucha gente que piensa todavía que el enamorado es una carta de decisión o de elección entre opciones, ignorando en ese acto a Cupido y alejándose muy mucho de la alegoría, que es el amor. Mitelli decidió centrarse solamente en Cupido. Cupido vendado con el corazón en sus manos, su arco y flecha. Arthur Waite, bueno, quiso irse al jardín del Edén, a Adán y Eva, al ángel guardián en lugar de al Cupido. Y si recortamos su título, Los enamorados, mirando solamente esta imagen, no tienes por qué concluir que esté hablando del amor, ¿verdad? Entonces, la grafía puede estropear mucho las cosas. El punto es que la grafía puede variar siempre que respete la alegoría. En el momento en que la grafía empieza a apartarse del concepto original
alegórico que contiene, estaríamos incurriendo en errores, sobre todo en la etapa del mirar natural. Porque la etapa del mirar natural es una etapa previa metodológica, necesaria, pero un eslabón de la cadena. Y ese eslabón de la cadena no te puede llevar a equívocos o no te puede llevar a contradicciones posteriores. Por lo tanto, lo que pasa es que aquellos mazos que empiezan a apartarse del concepto original estarían no siendo útil, no siendo práctico para el sistema del mirar natural, cosa que nosotros tratamos de salvaguardar, ¿no es cierto? Porque esto, con esto, Sí. es totalmente distinto. Ahí hay ya una modificación del concepto alegórico total. Totalmente. Entonces, si yo miro con el mirar natural esta carta, pucha, voy a ver una duda, una encrucijada, una tentación por ahí, con una cosa totalmente diferente por allá, cosa que no es este concepto. No es este concepto. Por lo tanto, para aplicar el método nuestro habría que hacer un cuidado en cuanto a no que los mazos sean iguales, sino que conserven el concepto original. Mira, aquí un favorito tuyo que subraya precisamente lo que acabas de decir. Este es para mí el mejor colgado que existe. Este es el mejor colgado que existe. Para mí. ¿Por qué? Porque la alegoría original del colgado es el traidor, es el Judas, con sus monedas de plata. Y por lo tanto, efectivamente, este muy malintencionado hombre que va a asestar un golpe al compañero cuando está dormido y por la espalda, ilustra la traición. Ahora bien, ¿qué me dices de esto? Claro. Le ponemos una sonrisa, una cara de felicidad y un halo. Nos vamos lejos, ¿no? Hay que tener cuidado con la alegoría, porque el que no profundiza sobre eso puede caer en errores catastróficos. Efectivamente. Y yo en un video de un personaje muy conspicuo vi un error espantoso acerca de este mismo mazo, que ni siquiera se lo atribuía al colgado, sino que se lo atribuía a otro. Por ignorancia absoluta de la alegoría. El traditore, Ahora el castigado, el traidor, el como tú quieras, aquí fue iluminado por la gracia de Dios. Exacto. Y aquí, ¿cierto? mira. Fue iluminado por la gracia de Dios, entonces quiere decir que la traición se transformó en una cosa, en un rayo divino que le confiere facultades como para ver la vida en forma distinta y en forma mucho más precisa. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Sí, distinta. ¿Sí o no? Ya estamos hablando de otra cosa distinta. Totalmente diferente. Este tiene la lengua fuera, como todos los traidores que eran castigados a morir con este tipo de tortura específica. Y las bolsitas de las monedas de plata. De nuestro amigo. De Iscariote. Lo amigo Judas, pero acá no, pues acá estoy un iluminado, po. Sí, es un iluminado. Este cumplió la octava etapa Sempo, y ya está en el Nirvana, ¿te fijas? O sea, el traidor, conviene ser traidor porque no lleva el Nirvana. Entonces, entonces grandes errores al ilustrar alegorías, grandísimos errores. Que tanto, mira, incluso este que a casi nadie le gusta, a pesar de que yo lo adoro, por lo menos es bastante más fiel al significado, ¿no? No, a ese tipo lo tienen fregado. Lo tienen totalmente maniatado. Este sí que está castigado. Y será una imagen totalmente distinta a esta, pero está expresando lo mismo, o sea, alegóricamente es correcto. Exactamente. Por lo tanto es válido. Exactamente. Voy a compartir al querido loco. Al querido loco. Que por cierto, tenemos pendiente una pregunta que atender con respecto a la letra que lleva en su ropa.
para un amigo y miembro de esta comunidad, y eso será en un próximo vídeo pronto. Y aprovecho a comentar, amigos, que aquellas inquietudes, temas que os interese que comentemos, conversemos y os propongamos ideas para que debatáis, no dudéis en seguir indicándonoslo, que nos gusta recibir esas sugerencias, ¿verdad? Por supuesto. Julián. Bueno, aquí está nuestro querido loco. En el Budapest sí lleva cascabeles, muy interesante. Y las telas atadas en sus pies. A la italiana, El trashumante. el loco, sí, que se va del pueblo, los niños le apedrean, le tiran cosas, despreciado. él se defiende. Famoso Noblet que decidió ilustrar más en detalle que está en harapos. Y, por supuesto, aquí vienen estas variaciones, ¿no? ¿Qué opinas de mi loco de Echenique? Bueno, ese mazo a mí no me gusta, pero lo Sí. encuentro bien fiel, ¿eh? Sí. Lo encuentro bien fiel, o sea, sí. Transmite la esencia alegórica del arcano, sí. Ajá. Por supuesto, un concepto de libertad, de desarraigo, de desapego. Todo esto, esta figurita tan esquemática. Abstracta, ¿verdad? Tan abstracta, Sí, esquemática. sí. En cambio, ¿Qué me comentas? no sé, pues está como en el limbo, está yendo a algo hacia arriba, algo mejor, con una flor en la mano, más parece un trovador que otra cosa. Es totalmente distinto a este pobre que está siendo apedreado. Sí. Totalmente diferente. Por lo tanto, aquí ya me están diciendo otra cosa. Mira, por lo menos Fontana sí lo puso claramente a punto de saltar del precipicio. La verdad es que el de Arthur Waite no necesariamente va a saltar, puede estar simplemente contemplando el horizonte, entregado al cielo, a la poesía, a la inspiración. Un trovador enamorado que está ahí haciendo un poema. Ajá. Nada que ver con este pobre tránfuga apedreado y despreciado, ¿no es cierto? Y este pobre que trasunta pobreza, desapego y todo lo demás. Y a la vez, libertad. Y a la vez libertad. Exacto. Entonces, un par de comparativas más, amigos, para trasladar el punto que traíamos en respuesta a si los grandes conceptos cambian con el paso del tiempo, que la respuesta estamos viendo claramente que no, pero sí pueden cambiar por obra de la mano del artista y alejarse de su significado, ¿no? La torre. Bien, la torre. Mira qué interesante. Cuando nos vamos para atrás, esto es una torre en llamas, a secas, ¿verdad? Sí. Ahí están Adán y Eva. Adán y Eva siendo huyendo. expulsados del paraíso. Cosa que se puede aceptar aquí también, ¿verdad? Pero mira, el hombre fulminado por el rayo, no la torre fulminada por el rayo, en Miteli. Es decir, está cambiando bastante, ¿no? Realmente, en este caso, considero que se preserva. La torre es una alegoría de un concepto tan rotundo en sí mismo que es difícil que se alejen gráficamente. Y sin embargo, mira lo que le pasó a Echenique. Pintó una torre altísima donde levemente se está elevando la cúpula. Ahí falló.
Pero Ahí falló. ¿a qué no traslada Ahí falló. el gran Sí, concepto? falló. Ahora, Ira de Dios, desestructuración, castigo que nos viene porque de fuera. este no tendrá una torre, pero también tiene el concepto de la ira de Dios. Exactamente. ¿Ah? Ahora, volviendo un poco al principio, en el mirar que ha sido jerarquizado por algunas tendencias modernas del tarot que se quieren deshacer del significado y de la escuela inglesa, famosa con su mensaje rotundo y gráfico, Sí. al quitarle el asunto alegórico y simbólico y empezar a trabajar analógicamente, ocurren cosas espantosas. Entonces tú aquí ya no ves una torre, la ira de Dios, sino que ves otra cosa. ¿Ves otra cosa? Alguien hablaba de una resonancia musical, ¿no es cierto?, que hacía explotar. Otro hablaba de que, de que esa torre significaba otra cosa que no vale la pena mencionar aquí. No. Entonces, hay un doble peligro aquí. Cuando la alegoría es mancillada y arrasada por la gráfica, y a ti te lleva en el mirar natural, te puede llevar a equívoco o a contradicciones dentro de la lectura, Sí. o cuando te deshaces del aspecto alegórico simbólico y ves lo que te dé la gana. Ah, bueno, claro, eso es acomodo puro Y ves lo que te dé la gana. Claro, Entonces, claro. entonces esos son es por eso que el sistema del conocimiento silencioso, siendo hasta cierto punto acuoso, lo limita. Sí. Y le pone Perimetración. perimetración. Sí. Entonces, este mirar natural, que para algunos es el fin, es un escalón. Un único escalón. Es un único escalón Sí, para sí, conducir sí, sí. a otra cosa. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de cuando uno usa el sistema y escoge un mazo determinado, de asegurarse que al menos las alegorías no sean iguales, porque no tiene por qué ser el mismo, esto con esto no son iguales. No. Pero respetan Pero trasladan la misma Pero idea. claro, respetan absolutamente. ¿me entiendes? Exactamente. Entonces nosotros no estamos abogando porque sean iguales. Ahora, fíjate que en el patrón marsellés, que es un patrón clásico, Sí. sin embargo, por descuido o problemas de tabla o lo que tú quieras, de repente hay ambigüedades ahí dentro del original. Dentro del original hay Sí, ambigüedades. sí. Sin embargo, esas ambigüedades del patrón marsellés son salvables. Salvables. Son salvables, no son insalvables como en el caso de este, ¿no es cierto? Y del Raider. De Raiders, sí. Entonces, incluso el patrón marsellés, cuando los enamorados empieza a tener cierta ambigüedad, y no es cierto que hay un trío, y que de repente la persona puede, al ver un trío, puede decir, son alternativas, pero sin embargo, si tú observas bien la carta, no. No. Pero ya en el patrón marsellés empiezan pero por descuido, no porque se quiera atropellar en forma profesa. Claro, por la metodología de creación de las barajas, ¿no? Me falta una rueda. Aquí está, perdón. Que es el último... Ejemplo. Sí, el último arcano mayor que queríamos revisar para completar nuestro comentario a este querido compañero. Aquí. Bueno. Las ruedas de la fortuna, desgraciadamente, sí que han sufrido Variaciones. bastante variación. Desde luego, para mí, las originales son las más perfectas en el sentido de ilustrar los giros, pero también los ciclos de la vida. O sea, cómo se puede compendiar tan excelentemente en un dibujo, por cierto, tan feo y tan mal hecho,
un gran concepto de la vida, ¿no? Y en ese el sentido, cual, sí, en ese sentido, el cuarto personaje es clave. el cuarto personaje es clave, ¿no? Porque el adolescente va a subir. Cuando alcanzamos poder somos asnos. Asnos que no saben que inevitablemente van a descender y a caer. Y que solamente cuando se bajan de la rueda tienen la verdadera sabiduría, ¿no? Entonces, esta alegoría que es absolutamente, bueno, corta la respiración, en mi opinión, desgraciadamente sufrió una serie de cambios. Quedándome dentro de los italianos, fue reducida a Fortuna. Ella es Fortuna, ella es Fortuna, la caprichosa, ¿no? Puede preservar la esencia, puesto que la fortuna, la caprichosa fortuna, se persigue. Pero está un poquito mutilado, ¿eh? Y ya que se persigue, sí tiene parte de este concepto, pero le falta todo Está lo un demás. poquito mutilado, Claro, está un poquito mutilado. Le falta lo demás. Y acá en el patrón Marsellés, al eliminar el cuarto personaje, Bueno, el patrón marsellés es que todavía es más grave lo que ocurrió aquí, en mi opinión, ¿no? Porque, le bueno, pusieron corona. le quitaron el cuarto personaje, pero es que además los bichejos estos, que no se sabe si son humanoides, si son animales, si qué son, no queda explicado, no queda aclarado. Hay dos bichos y un reyezuelo pequeño arriba y no hay nada debajo. Sí se dañó ahí, ya sufrió un daño. Pero bueno, cuando llegamos aquí, pues claro. Esto sin empezar a derivar un montón de interpretaciones de los símbolos, Se perdió. la esfinge, Anubis, le incorporó los cuatro evangelistas que Se no perdió tiene sentido en la absolutamente el rueda. concepto. Se perdió. Falta Edipo ahí preguntándole Sí, a la falta. finca. Fontana, Fontana, es que en fin, mantuvo la Efigie. esfinge de Arthur. A Anubis lo convirtió en un conejito, este es un mono, bueno, en fin. Estos son los paraguaches Burgos. Sí, Echenique, ¿Ah? Echenique se fue demasiado lejos, porque estos paraguas de colores con el mirar natural, ¿qué te dicen, Julián? Pucha, una noche de lluvia, una calle céntrica vista desde Exacto, arriba, exacto. un poco de tal vez tristeza, etcétera. Etcétera. O también puedo ver unos, ¿cómo se llama? Unos quitasoles en una playa, no sé. Claro, claro, claro. Lo que tú quieras. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta. Yo siempre he dicho que aprendí muchísimo más en los mazos que en los libros, ¿no? Y espero, por mi parte, haber contagiado a unos cuantos compañeros a que busquen y rastreen mazos más antiguos, ¿no? Es que aquí hay dos cosas que ya están dichas, pero uno es la pureza del concepto alegórico, la esencia, digamos, del concepto alegórico. Y dos, la grafía y de repente el libertinaje con que se tratan mazos con la proliferación, no solamente en la escuela inglesa, porque ahora ya han salido, se han colgado el Marsella y han empezado a hacer cosas distintas, por decirlo elegantemente, cosas diferentes, cosas distintas. Entonces hay que tener, para el mirar es muy aportativo, pero a la vez conlleva peligro. Depende de que Conlleva sea peligros. bueno. Conlleva peligro. Yo te digo que el patrón marsellés, para mí, a pesar de que comete variaciones sustantivas de lo original, todavía es perfectamente aprehensible dentro del mirar natural.
Porque te da pachones, te da la imagen completa, la alegoría no está completamente destrozada, destruida, no está completamente. no, no. De repente está incompleta, de repente varía un Sí, poco, sí, el sí. tiempo se vistió de monje, ¿no es cierto? Y el reloj de arena se convirtió en un farol, pero son cosas Sí, menores que son absolutamente soportables. Entonces, acerca del mirar, la linterna mágica, la objetividad, el equilibrio mental para poder afrontar una tirada, hay que tener ciertos cuidados porque a pesar de que el beneficio es grande, también conlleva algunos peligros, ¿cierto? cierto. Ahora tú querías, o sea, queríamos en realidad ver un, un plus que le íbamos a dar por haber cumplido los 500 suscriptores. Ah, es hoy cuando hacemos el anuncio de Sí, nuestro po. regalo. Dispara. Como nuestra comunidad es pequeña, pero crece en forma Estable. estable, a su ritmo, Y hemos superado los 500 porque suscriptores. no caemos en cosas que nosotros no vamos a caer nunca. Como 500 es un número cerrado, Sí. proponemos que, a ver, ¿cuántas personas? Vamos a dar un regalo ¿Pero especial de cuántas personas? a 5 personas. 5 personas. Las Claro, primeras de 5 que lo 505. soliciten. Exacto, las primeras 5 que lo soliciten. En que le vamos a mandar una mini clase Ajá. Muy especial. muy especial sobre un aspecto determinado del método, Sí. ¿m? Que va a servir como estímulo y va a servir también como alguna ventana que se les puede abrir. Y que les va a hacer mejores tarotistas con certeza. Bueno, Eso con certeza. sí, de eso se trata. Pero a las 5 personas que soliciten por qué medio. Podéis solicitarlo aquí en comentarios bajo este vídeo o Ya. podéis mandarnos un email. Voy a volver a dejar los emails debajo del vídeo. Las primeras 5 personas que nos digan que quieren recibir el regalo de mini clase especial lo recibirán. Eso era importante porque me estaba olvidando con el asunto con el Correcto, tema correcto. de hoy. ¿Ah? Entonces, 5 personas Así damos las gracias a los 500 y algo amigos que forman parte ya de este club. de esta pequeña comunidad. Exacto. ¿Algo más? Nada más por hoy. Bien, hasta la próxima. Un abrazo a todos.